Muy buenas tardes, amigas y amigos en la poesía. Bienvenidos a esta quinta jornada y última, porque ya nos toca despedirnos, de la séptima Semana Internacional de Poesía en la Ciudad de Los Anillos, un encuentro que ha hermanado a dos citas poéticas que se realizan cada año en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Una, la Semana Internacional de la Poesía, y dos, el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos, que este año de pandemia han sumado esfuerzos, siempre bajo el paraguas de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, esta vez en su 21ª versión, para llevar poesía en medio de esta situación, una situación difícil, no solo en lo sanitario, también en lo social, ¿no? Y de esta manera, no solo no interrumpir sus programaciones que vienen realizándose desde hace 7 años ininterrumpidamente, sino también poner en relieve el papel que puede jugar la poesía, que puede jugar el arte en estas circunstancias. Precisamente este ha sido un año en que muchos creadores han estado trabajando, reflexionando sobre su propia creación y algunos de ellos creando también obra relacionada con la situación de pandemia. El tema de fondo de esta semana ha sido la poesía frente a los límites de la ciencia. Acabamos de tener una estupenda conferencia, siempre cercana, profunda pero cercana, como suele ser Luis García Montero, quien nos la ha brindado, poeta y presidente del Instituto Cervantes desde Madrid. Y en unos minutos más vamos a tener un diálogo sobre poesía boliviana contemporánea entre Mónica Velázquez, poeta, crítica muy reconocida en nuestro país, probablemente la persona que, además de Eduardo Mitre, nuestro poeta que vive en Nueva York, es la que más conoce sobre la poesía boliviana, la que más la ha estudiado, la que más tiempo le ha dedicado a la reflexión acerca de ella. Y Santiago Espinosa, poeta colombiano muy destacado, que además desde que vino a Bolivia se enamoró de la poesía boliviana. Creo que antes él ya tenía unos escarceos con nuestra poética, pero ahora se enamoró de ella. Ellos están en nuestro estudio virtual junto a los poetas del taller Llamarada Verde, junto a Marcia Mendieta, a Melissa Sauma, a Amílcar Cajaldín, a Daniel Ayoroa, a Nicole Vera Comboni, quienes van a, brevemente antes de la charla con Santiago y con Mónica, comentarnos algo sobre su experiencia poética en esta pandemia y compartir un corto, ¿no? Que reúne algunos videopoemas, unos poemas cinéticos, como ellos los han querido llamar, ¿no? Del taller en esta pandemia. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí en esta noche de cierre, tarde-noche, atardecer de cierre de la Semana Internacional de la Poesía. Voy a comenzar dándole la palabra a Nicole Vera Comboni, poeta y artista plástica, que ha estado muy activa en la pandemia, ha escrito un precioso libro, todavía inédito, que tengo la dicha de conocer. Nicole, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, bueno, gracias a ustedes, gracias a ti. Ha sido muy prolífera la, todo esto del confinamiento. Eh, Me parece que siempre cuando nos limitamos en un sentido, podemos profundizar en otro. En ese sentido, ya no estamos tanto con lo del tacto, ¿no es cierto? No podemos abrazar a la gente, pero artísticamente ya pues es un detonante artístico, ¿no? Y me gustó intentar hallarle el lado bueno a esta experiencia del confinamiento. Eh, y bueno, tampoco estuvimos tan confinados porque los llamadas nos reunimos todos los martes vía Zoom, entonces, este, bueno, y a tratar de sacar lo mejor de esto, ¿no? Y con los chicos escribimos, creo que las tres chicas sacamos un libro nuevo en Llamarada y por ahí van Amílcar y Dani. Y para lo de la poesía visual, son mis primeros pasos. Eh, no es algo con lo que esté muy familiarizada, pero fue muy divertido hacerlo. Como siempre, lo nuevo es divertido. Entonces, a ver cómo nos va con eso.
Muchas gracias, Nicole, querido Amílcar Jaldín Rojas, poeta cruceño, eh, quien también hace narrativa con varios premios, inclusive un premio internacional de narrativa en La Habana. Querido Amílcar, ¿cuál ha sido tu experiencia? Coméntanos tu experiencia creativa literaria durante este año. Gracias, querido Gabriel. Un saludo para todos los que estamos compartiendo en este momento este espacio virtual. A ver, en el tema de la pandemia y este confinamiento, fue contradictorio porque una vez se queja de que no tiene tiempo. Llega este confinamiento, digo, tengo todo el tiempo del mundo, pero uno primero estaba tan absorbido por lo que estaba pasando a su alrededor, estar tan metido con el tema del virus, de la COVID-19, que costaba engranar, digamos, el cerebro, los sentimientos para producir poesía. Luego viene una reacción y salen unos primeros poemas que tienen que ver con lo que estábamos viviendo. Son poemas que ustedes lo conocen, la gente ayer lo conoce, uno de ellos por lo menos lo he compartido, que no me animaría ahorita en este momento a decir o a hacerlo público porque es muy amargo, digamos, lo que lleva. Pero después viene la época, o más bien el momento donde surge ya el otro tipo de poesía, como que hemos desmenuzado mejor la realidad, como que sabemos qué es lo que está pasando y de pronto volvemos, no a retomar la rutina, pero sí a encaminar el pensamiento creativo a cosas eh, que nos van a complacer más intrínsecamente hablando. De ahí es que nace, por ejemplo, una plaqueta dedicada a Santa Cruz ya en septiembre, pero que se ha venido germinando desde tiempo atrás. Y bueno, tenemos esto, tenemos la plaqueta dedicada a Santa Cruz. Y luego viene el querer testimoniar lo que había pasado en la pandemia, en tratar de fijar una foto de un momento preciso de cómo iba el mundo, cómo iban los muertos, cómo iban las estadísticas, y nace un poema visual que en momentos más también van a poderlo ver todo. Esa sería resumidamente lo que me pasó durante la pandemia, querido Gabriel. Muchas gracias, Amílcar. Efectivamente ha sido un tiempo de sentimientos encontrados, de reflexiones a veces que van en senderos divergentes, de parálisis creativa o de mucha actividad creativa. Ha habido muy distintas maneras de reflexionar frente a esto totalmente nuevo para nosotros. Quiero invitar a Melissa, por favor, a que nos cuente su experiencia. Hola a todos, qué lindo verlos de tanto tiempo. Bueno, nos hemos reunido seguido con Gabriel, con el taller, pero estoy viendo de mucho tiempo a Mónica, a Santiago, a Juan también, así que un abrazo fuerte. Es una alegría siempre poder encontrarnos, ¿no? Para mí ha sido una oportunidad, yo diría, única en mi tiempo de vida, de experimentar profundamente el vacío, el silencio, la soledad. Creo que ha sido un tiempo de encontrarme internamente, ¿no? De estar un tiempo conmigo. Coincidió también es como, venía de un ritmo muy acelerado de cursos, actividades, trabajo, actividades extracurriculares también, y fue como que de golpe vino un frenazo de todo, así de un día para otro. Nos dieron vacaciones en mi trabajo, estuvimos más o menos un mes sin actividad laboral. Entonces, eso sumado al hecho de que yo actualmente vivo sola, más el no salir de mi casa, fue algo que nunca en la vida lo había experimentado y que, bueno, ahora lo agradezco muchísimo. Creo que ha sido un tiempo hermoso a pesar de todo lo triste, ¿no? De todas las noticias y de todo ese estrés de ese posible contagio, de como esa amenaza inminente. A pesar de todo eso, es un tiempo que ahora que ha pasado lo valoro hartísimo, porque nunca había podido experimentar antes ese nivel de silencio. Para comenzar, yo vivo sobre una avenida en el primer anillo de Santa Cruz, para los que conocen acá, y nunca, hace muchos años que vivo ahí, nunca había notado la cantidad de ruidos, porque ya como que lo había naturalizado, ¿no? Y de pronto no escuchar nada absolutamente, ni bocinazos, ni el acelerar de los micros, empezar a escuchar más aves,
que acá en Santa Cruz felizmente tenemos mucha vegetación y muchas aves, y es empezar a experimentar una realidad que siempre estuvo ahí en mi casa y que yo nunca la había visto, ¿no? Empezar a convivir realmente conmigo, a pesar de que son muchos años de que vivo en el mismo lugar. Para mí fue como todo un viaje, y en lo creativo fue una inmensa oportunidad de dedicarle tiempo a proyectos que tenía ahí latentes hace mucho y no les había dado el tiempo, ¿no? Así que estoy muy agradecida por este tiempo. Querida Melissa, y ahora estás además cerrando este ciclo, compartiendo la poesía de Llamarada Verde y compartiendo la parte presencial de esta Feria Internacional del Libro en el Museo de la Ciudad Altillo Beni, ¿verdad? ¿Bajo un árbol de qué? Bajo un árbol de ocoró, como dice la canción. Bajo el ocoró. Excelente. Bajo el Ocoró, ahí para los que quieran pasar esta noche, sabemos que está muy bonita. Ayer hemos estado anoche en los Caminos de la Luz, recorriendo Santa Cruz, partiendo de la Alianza Francesa, siguiendo por el Mojón con Cara y desembocando en el Museo de la Ciudad. Y hoy el recorrido parte a las 7:30 de la noche de la Manzana 1, hace una parada, un mojón en el monumento al poeta Raúl Otero Reich, en la Plaza 24 de septiembre, y se cerrará en la sede principal de la feria, en la Casa Cultural Melchor Pinto. Aprovecho para saludar la presencia del presidente de la Alianza Francesa de Santa Cruz, coorganizador, ensayista, fotógrafo, amigo, cómplice, Juan Murillo Denker. Muchas gracias, Juan, por tu apoyo, tu presencia, tu lucidez, como siempre. Él va a estar clausurando al final de este diálogo la semana junto a Laura Rodríguez y a Mabel Molina. Bueno, hemos perdido la señal de nuestro amigo Daniel Ayoroa, ¿no? Pero está su video ahí, a ver si podemos conversar con él, si no ocurre lo mismo que nos pasó ayer con Raquel Lanceros, que tuvo problemas de conexión, pero finalmente pudo conectarse. Creo que es su fantasma el que se ha conectado. Por tanto, Mabel, por favor, compartiremos el video. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Amílcar. Si ustedes quieren, pueden permanecer en back, o si no, seguirnos a través de la señal de Facebook de la Feria Virtual del Libro, Cámara Departamental del Libro y Alianza Francesa de Santa Cruz, para el diálogo entre Santiago y Mónica, y luego la clausura. ¿Ya hablaste? No, todavía, pero es que tú ya le aseguraste. Sí, has oído, supongo que con eso es suficiente, ¿no? Ya, yo ya no sé, solo para que me ponga, yo voy a hablar ahorita.
Muy bien, ya no. Muy bien, muchas gracias a los amigos Nicole, Amílcar, Melissa, Daniel, que no ha podido conectarse. Les vamos a pedir ahora que nos dejen con Santiago, con Mónica. Muchas gracias, Juan. Síguenos acompañando, por favor, hasta el momento del cierre para tus palabras, en el momento que les vamos a pedir también que permanezcan Santiago y Mónica. Queridos amigos, de Santa Cruz, de la poesía, de la Semana Internacional de la Poesía, que como he dicho hace un momento, pero para quienes recién se han sumado a esta última actividad virtual de la semana, son además de valiosos poetas, cada uno de ellos, ambos personas que están estudiando, en el caso de Mónica, muchos años, y en el caso de Santiago, el último tiempo, pero con bastante profundidad, la poesía boliviana contemporánea. Bienvenida, Mónica, bienvenido, Santiago, qué lindo verlos aquí. Casi me caigo de la emoción. Hola, Gabriel. Hola, Santiago, un gusto. Hola, querida Mónica. Y Gabriel, yo también emocionadísimo, de verdad, de estar con ustedes, así sea, en estas pantallitas. Ya saben que los aprecio y los admiro muchísimo a los dos. Sí, ya casi uno se sueña en pantallitas, ¿no? Es así. Y ayer tuvimos la experiencia de volver un poco a la presencialidad, que tal vez es un experimento de breve duración, porque claro,
Se estima que puede haber una segunda ola en Bolivia, ¿no? En el mes de enero, febrero, no lo sabemos, ¿no? En todo caso, la experiencia es distinta, ¿no? Porque de alguna manera ahora uno ya sabe, hay cierta previsión, ¿sí? Cierta anticipación que no existía la vez pasada, cuando pensamos que esto iba a durar 3 semanas, ¿verdad? A lo mucho. Pero hay muchas cosas que han cambiado, por eso nos parecía interesante reflexionar durante la semana sobre la poesía, los límites de la ciencia, mostrar este tipo de creaciones como las que acabamos de compartir, pero también volver siempre a la poesía. Y esa es la idea con ustedes, cerrar este ciclo volviendo a la poesía, a pensar en ella, a reflexionar sobre ella, porque además lo que hemos tenido en estos días es una muestra, otra de esta puesta en diálogo de la poesía boliviana con otras poéticas de otros países, que parece ser un signo de este tiempo, después de que durante mucho tiempo, por lo menos así lo pienso, sobre todo comenzando en la época de la Guerra del Chaco, la poesía y la literatura boliviana tuvieron una especie de repliegue reflexivo, ¿no? Sobre sí mismas. Pero ya la narrativa hace unos casi ya 30 años, desde los años 90, y la poesía boliviana desde hace unos 15 años, ¿no? Ha iniciado otro ciclo, ¿no? Con mayores idas y venidas, mayores flujos, ¿no? Y devoluciones respecto a otras poéticas. Y es por eso interesante que no solo a los bolivianos y a la poesía que hacemos nos miremos los propios bolivianos, que además son pocos los poetas bolivianos o los críticos o los hermeneutas que lo hacen, ¿verdad? Personas que han dedicado muchos años de su vida, como Mónica, que no solo tiene una obra maravillosa como la edición de Óscar Cerruto, por ejemplo, sino que ha dedicado a varios poetas bolivianos volúmenes sucesivos o un equipo de investigación de la UMSA, publicados en coedición con Plural, con el nombre La Crítica y el Poeta. Sino que nos comiencen a mirar también autores internacionales como Santiago, que ha escrito un ensayo sobre la poesía boliviana contemporánea y ha escrito también acercamientos a algunos poetas bolivianos, ¿no? El más reciente de ellos, un precioso texto sobre Eduardo Mitre, que se publicó en la revista Altazor. Entonces, pero de todas maneras, comencemos, Santiago, comienza a contarnos cómo surgió tu interés por la poesía boliviana, muy brevemente, y cómo la caracterizarías. Yo sé que es muy difícil hacerlo brevemente, pero ¿cómo puedes caracterizar a la poesía boliviana a la que te has acercado? ¿Qué es lo que de ella te ha atraído para que sea ahora un objeto de tu estudio y de tu interés? Sí, Gabrielito, tú lo decías muy bien ahora al inicio, ¿no? Y es que realmente se parece muchísimo a una historia de amor, ¿no? Yo creo recordar, ¿no? El momento en que yo abrí un libro, era una antología de poesía de mujeres latinoamericanas, y me encontré con un hermosísimo poema de Blanca Huitúxter, correcto, que todavía recuerdo como la emoción que me produjo a mí ese poema, y es ese hermosísimo texto en donde crece un árbol en la mitad del mar, ¿no? Yo sentí una conmoción por esta poesía, y la pregunta en este momento fue preguntarse, bueno, ¿de dónde viene esta amplitud? ¿De dónde viene esta transparencia? ¿Qué es lo que tiene esta poesía que tú sientes como si lo hubieras vivido en otra vida, como que tiene como una especie de memoria colectiva adosada a las palabras, ¿no? Y efectivamente, pues a partir de ese primer acercamiento, pues estuvo la poesía tuya, ¿no? La poesía de Gabriel Chávez, que para mí fue también maravillosa. Por supuesto, la poesía de Eduardo Mitre, a quien tuve la oportunidad de conocer en Bogotá y quedé absolutamente impresionado. Y pues precisamente a raíz de un viaje a esta misma feria del libro, de la ciudad de los anillos, ¿no? Comencé un camino, correcto, de tratar de entender si es posible tal cosa, digamos, ¿no? Un país a partir de las pulsaciones de su poesía, ¿no? Por supuesto, yo en esto soy un lector emocionado, principiante, correcto. Yo creo que cualquiera de ustedes dos para mí ha sido casi que como una especie de guía en esta poesía, tanto los extraordinarios textos de Mónica, sin los cuales yo no hubiera podido hacer la antología y el prólogo que escribí, y por supuesto también tus textos, Gabriel, ¿no? Quisiera simplemente cerrar con algo ya para abrir, digamos, espacio a la conversación, y hay algo que nos hermana a los tres, me parece a mí, y los que nos escuchen como público, ¿no? Y es
entender que la poesía es también un diálogo y una reflexión, ¿no? La poesía no solamente es esa pedrada misteriosa de la poesía, correcto, esa palabra calcinada, decía Juan Gelman, sino también es la posibilidad del diálogo en torno a esa poesía. Y lo que yo encontré en la poesía boliviana, quizás también, querido Gabriel, por ese replegamiento reflexivo, por esa condición mediterránea, era la posibilidad de mirar un continente en perspectiva como yo no lo había visto en otros poetas de la poesía latinoamericana, ¿no? América Latina es un lugar de mapas impuros, ¿correcto? Es un lugar de cruces, de entrecruzamientos, de constantes redefiniciones sobre lo que es América Latina, ¿no? Y creo, digamos, humildemente que la lectura de la poesía boliviana redefinió mis mapas sobre la poesía que se escribe en América Latina y, por supuesto, sobre mi propia poesía, ¿no? En donde uno siente eso, ¿no? Quizás para ir aportando elementos, tú has dicho algo que me parece muy singular, ¿no? Y es que da la sensación de que es una poesía que no se conoce mucho afuera, ¿no? Y en esto se parece mucho a la poesía de mi país, a la poesía colombiana, ¿no? Y yo muchas veces siento, ¿no? Que ese relativo desconocimiento, ¿correcto?, de la poesía boliviana o de la poesía colombiana se debe a la manera en que normalmente se ha leído la poesía, ¿no? Y siento yo que la poesía boliviana nos invita a una lectura mucho más amplia, mucho más creativa, digamos, ¿no?, sobre el hecho poético, y que fue un poco pues lo que yo traté de hacer humildemente pues con la guianza de textos magníficos como los de Mónica y de poetas que admiro mucho. Y fíjate tú qué curioso y qué hermoso, ¿no? Da la sensación de que esa transparencia del altiplano, aquí estamos en una mesa como entre el árbol y la piedra, ¿no? Mónica, La Paz, Gabriel, Santa Cruz, ¿no? A pesar, digamos, de la apertura de la poesía boliviana, de la emoción que está produciendo esto en otros países, yo quisiera resaltar, por ejemplo, la conmoción que produjo Jaime Sáenz en las traducciones del premio Pulitzer Forrest Gander, ¿no? Por ejemplo, es probable que yo haya llegado al entusiasmo de Sáenz en parte por Forrest, ¿no? Pero más allá, digamos, de esta amplitud, de esta universalidad de esta poesía, lo que yo más admiro y lo que más quiero de estos poetas es que sigue existiendo una resonancia de transparencia en esa poesía. Por más que esté hablando del mundo, se ve, digamos, la luz del altiplano. Por más que esté, digamos, como en el caso tuyo, Gabriel, hablando sobre lo divino y del humano, tú sientes como esa amplitud verde de la parte, digamos, de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una fascinación y un proceso de aprendizaje y de deslumbramiento constante. Santiago, es muy interesante para nosotros y muy curioso ser mirados desde fuera. Creo que ha ayudado sin duda en esta época el descubrimiento de Jaime Sáenz, ¿no? Que se ha dado gradualmente, que se ha dado tarde ya para el poeta en tanto ser humano, porque fue después de su fallecimiento, y se están sucediendo poco a poco varias ediciones póstumas y traducciones, ¿no? Y me alegra que la de Forrest Gander haya llegado a ti y haya podido ser un primer detonante. Tú también te has acercado a Bolivia personalmente y has querido, no siempre en condiciones muy fáciles ni con mucho tiempo, recorrer este país que es también impuro en ese sentido, un país híbrido, un país mestizo, felizmente impuro, ¿no? Porque en los cruzamientos está la riqueza, ¿no? La endogamia y la pretensión de excesiva pureza muchas veces lo que hace es enfermar una sociedad. Tú has conocido La Paz, has conocido Oruro, Potosí, el Salar, y has estado en el oriente, aquí en Santa Cruz, en la ciudad de Los Anillos, ¿no? Y creo que eso también te da una perspectiva mayor. Pero aparte es curioso, hay una paradoja porque de alguna manera la poesía boliviana, si bien Bolivia está en el corazón de Latinoamérica, es el cruce de todos los caminos, ha estado, como decíamos, replegada. Y por tanto ha creado voces muy singulares, muy intensas, como la de Sáenz, o la de Cerruto. Cuando tú hablas de la transparencia, es inevitable pensar en Cerruto, ¿no? En su quehacer de transparencia, en su manera de mirar, que es la transparencia del cielo de la paz en invierno. Pero además, ¿no? Probablemente representa esas tensiones o pulsiones que hay en la poesía latinoamericana, y las resume muy bien, precisamente porque no se ha subido a las corrientes que estaban en su momento en boga en una y otra parte, ¿no? Entre Buenos Aires y México. Mónica, ¿cómo tú decidiste hacer esto que Santiago
llama no solo crear, sino además reflexionar sobre la creación y además sobre la creación ajena, ¿no? Este arduo trabajo, ¿no? Ingrato, mal pagado, en el sentido profundo del término, de reflexionar sobre la creación ajena, sobre los otros poetas bolivianos. ¿Qué te movió, cuándo? Y lo mismo que a Santiago, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de principio panorámica para luego ir haciendo zoom-in, ¿no? Sobre la poesía boliviana en nuestra época? Bueno, para mí, un poco comparto lo que decía Santiago, yo considero la lectura parte de la escritura, ¿no? Lo que sí me ha costado a mí con el tiempo reconciliar un poquito son las maneras de leer, digamos, más propias de la academia, con las maneras de leer más propias del poeta, pero en todo caso considero que la lectura es parte del proceso creacional y por lo tanto no me parecía ni alejado ni distante leer que escribir, ¿no? Y leer además a todos. Creo que nuestro país tiene una herencia muy generosa de poetas críticos. Ya mencionaba a Eduardo Mitre, sin duda Blanca Vitúxter, el mismo Óscar Cerruto, que tuvieron siempre ese gesto que me parece muy hermoso de la crítica literaria, cuando es hecha desde un gesto de más creativo, que la atención, ¿no? La atención a lo que sucede en las palabras, en el mundo de las palabras. Esa atención tiene que involucrar a tus mayores, a tus contemporáneos, a los menores, a los que te gustan, a los que no te gustan. Me parece como el mínimo gesto de gentileza, digamos, con la misma palabra, ¿no? Saber que no es solo tuya, que es comunitaria y que en esa medida más vale tener el oído afinado. Y como decía un poeta decimonónico boliviano que no es muy conocido y a mí me tiene fascinada últimamente, que es Tomás O'Connor, él decía que había que hacer crítica literaria no como científico prejuicioso, a pesar de que su aseveración también puede serlo, de ir a verificar datos, ¿no? de un fenómeno que ya tienes teorizado, sino más bien ir lo más despojado que uno pueda. Es un desafío cuando uno tiene una larga interlocución, como es en mi caso con la poesía boliviana, pero a mí me gusta pensar la lectura como el establecimiento de un juego nuevo, ¿no? Al que le cambias las reglas de tal manera que no puedas repetirte y que tengas que mirar otra cosa. Entonces ahora, que por tu culpa ando tramando otra antología, a pesar de que me había prohibido hacer eso, lo que he hecho es cambiar totalmente las reglas de juego, de tal modo que no me permita ni siquiera seleccionar el mismo poema del mismo poeta, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido entiendo la crítica como una enorme puesta en abismo, como un enorme riesgo, como una interlocución en la que quieres como invitar a los poetas a tu casa, ¿no? Pero dispuesta a debatir arduamente, digamos, no en una actitud concesiva. Felizmente las antologías han perdido su calidad de legitimadoras hace tiempo y también lo ha hecho el discurso promulgado desde ciertos lugares, ¿no? Entonces eso está cada vez más abierto y hoy día con la digitalización y la intermedia, etcétera, mucho más. Por lo tanto, realmente me parece el ejercicio de lectura una instancia más del proceso que por ese lado siempre estoy escribiendo sobre poesía boliviana y latinoamericana también, con más frecuencia últimamente. Caracterizarla siempre es difícil, ¿no? Porque cambiando de prismáticos como me gusta hacer, me doy cuenta que no puedo casi mantener los mismos adjetivos mucho tiempo, ¿no? Si uno dice poesía boliviana, claro, vienen a la mente los grandes nombres, pero también uno se pregunta, ¿y de dónde salió Sáenz? Y si no sabes de Fernando Sanz, Ortiz de Sanz, por ejemplo, tal vez nunca sospeches de él, pero si sabes de él, entiendes mejor dónde aparece Sáenz, ¿no? Entonces son esos pequeños poetas cuyas voces no son de la enormidad de la obra de Sáenz o de Blanca Vitúxter o Cerruto, esos grandes nombres, pero sí son nombres que van construyendo los peldaños sobre los cuales se yerguen las otras voces, ¿no? Entonces me es difícil caracterizarla. Yo diría que felizmente en los últimos 30 años es totalmente plural y diversa, por lo tanto se me hace difícil establecer algunos adjetivos que valgan para un grupo más o menos grande, muy diversa, tal vez esto que tú decías de que el aislamiento se puede traducir en singularidad, ¿no? Y creo que varios de nuestros poetas van por ahí con una voz muy, muy propia, que no quiere decir que no haya nadie a su alrededor, pero muy aislada una posibilidad de otra. Entonces tienes un mapa bastante diverso y bastante confuso. También me gusta, ahora me gusta, antes me conflictaba un poco saber por qué hacíamos eso, que conviven en nuestro mapa poético poéticas
irreconciliables unas con otras. Y eso que yo sigo insistiendo en que tenemos una cierta amabilidad en el mundillo literario boliviano. Pero quiero decir, hay poéticas hoy día de una enorme melancolía, casi un espíritu decimonónico, versus otras poéticas de absoluta experimentación, unas poéticas que quieren hacer explotar el mapa literario entero y otras poéticas que quieren y añoran un diálogo amoroso con sus ancestros literarios, ¿no? Entonces creo que es una poética, perdón, un mapa poético muy diverso el boliviano, donde hay pocas cosas en común, tal vez este trabajo de singularidades y alianzas circunstanciales de un mapa que está siempre en mucho movimiento. Sí, Mónica, yo creo que es todo un reto para quien estudia la poesía boliviana, el componer de alguna manera, ¿no? El trazar estas líneas que van y vienen, que suben y bajan de los mayores hacia los contemporáneos, porque ciertamente es una poesía polifónica. Y en eso, quién sabe, se ha anticipado a otros países, que ahora encontramos ese rasgo casi en todas partes, ¿no? Es decir, hay muchísimas voces y poco en común, salvo algunos rasgos probablemente, ¿no? O afectos o conexiones generacionales, pero no precisamente una sensibilidad hegemónica. Y en Bolivia, aunque ha habido intentos, quién sabe, no, ni siquiera diría de imponer, pero simplemente por la limitación de medios o porque en un lugar está un suplemento literario y en otro no, o un centro de formación y en otro no. Creo que ha habido, digamos, en ciertas épocas, la posibilidad de que una determinada sensibilidad esté más instaurada o propuesta como la oficial, pero nunca ha sido algo tan complicado como lo que hay, por ejemplo, en países con megalópolis como Buenos Aires o Santiago, ¿no? Donde se nota fuertemente el contraste entre la poesía de la capital versus la de las provincias. A mí me ha tocado ver alguna vez en Argentina, en una feria, y lo digo amablemente, pero es real, ¿no? Que había como 30 mesas de lectura de poesía, 29 eran de poetas de la capital y una era de los poetas de las provincias, ¿no? Y resulta que hay voces enormes en la Argentina en muchísimos lugares del país. Pero bueno, hecha esa digresión, creo yo realmente que componer este mapa es complejo, pero es retador. Hacerlo con objetividad, estando cerca, como tú, Mónica, creo que es muy valioso destacar que lo logras, ¿no? Porque eres capaz de tomar distancia, otros no pueden. Yo mismo no soy académico ni lo pretendo, entonces escribo de lo que me gusta y lo otro prefiero omitirlo, tal vez porque somos más amables, como tú dices, pero me intriga ver cómo, Santiago, cómo tú has podido hacer esto, es decir, cómo has podido. Tú no tienes ese problema de la cercanía, digamos que estás en un ambiente más aséptico, ¿no? Es una ventaja, pero ¿cómo has podido apoyarte? Es decir, tú has mencionado que has usado algunos textos. ¿Cuál ha sido tus hitos? ¿Cuáles han sido esos pasos que has podido dar para apoyarte también y construir el mapa de la poesía boliviana actual que estás trabajando? Sí, yo creo, querido Gabrielito, pues que como lo digo en el prólogo del ensayo, digamos, pues es realmente una tarea imposible porque uno lo que hace a la distancia, pues se parece mucho, digamos, como a los mapas celestes, ¿no? En donde uno trata de identificar unos rasgos comunes a partir de unos puntos que uno considera especialmente luminosos, ¿no? Digamos que hay una frase de Lezama Lima que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que dice, definir es cenizar, ¿no? Yo creo que precisamente la gracia, digamos, de un mapa poético es que es un mapa en constante renovación, y yo creo que en el caso particular de la poesía boliviana existe, y en esto se parece mucho a la poesía colombiana, ¿no? Existe un valor de la diversidad que es muy singular, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros tendríamos que deshacernos a la hora de leer poesía latinoamericana es pensar en la poesía como una línea recta, ¿no? Que así como se renuevan los modelos de los celulares, los poemas también deben renovarse en una especie de relación parricida con los anteriores, y sucesivamente, ¿no? Yo sinceramente pienso que existe una posición mucho más inteligente y es precisamente el diálogo entre esas distintas generaciones, el diálogo entre esa diversidad poética, ¿no? Y América Latina en particular es un territorio de coexistencias de cosas muy distintas. Perdón
digo una pequeña anécdota de algo en Colombia, pero que habla de lo que es América Latina, ¿no? En Colombia las ruinas más antiguas que existen de la cultura indígena son las de Chiribiquete, que es un lugar, digamos, en la mitad de la selva. Ustedes pueden buscarlo por internet, en donde está quizás, digamos, como el testimonio de pinturas rupestres más grande de Sudamérica, ¿no? Algunos dicen que el más antiguo. Y lo que es muy alucinante de todo este lugar es que tú puedes encontrar un dibujo de hace 3000 años, ¿correcto?, al lado de un dibujo de hace 2 años, pero también de hace 100 años, pero también de hace 200, pero también de hace 2000, ¿no? ¿Qué quiero yo decir con esto, no? Que nosotros tendríamos que entender la lectura de la poesía más que como una definición de generaciones, de rupturas, de renovaciones, digamos, en el tiempo, de la coexistencia y el diálogo entre una diversidad de expresiones muy distintas. Yo, sinceramente, a la distancia, lo que he encontrado en la poesía boliviana es esa capacidad de la diversidad para expresarse nuevamente, digamos, ¿no? Es ese diálogo entre la diferencia, es esa posibilidad de adueñarse de la transparencia de un paisaje desde acentos y de tonos muy distintos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, quiero decir todo esto, ¿no? Muchas veces, digamos, nosotros hemos heredado una lectura muy importada sobre lo que debería ser la poesía en el sentido de vanguardias, rupturas, generaciones, etcétera, etcétera, en donde, por supuesto, otras tradiciones americanas que tienen, correcto, pues una noción histórica mucho más similar a eso, ¿no? A una pirámide que va sobre otra, correcto, pues tienden a tener como más coherencia con esas lecturas, ¿no? Yo un poco lo que sentí con la poesía boliviana es que mucho de lo que yo había aprendido en la poesía colombiana me servía para acercarme a esa literatura, y con eso quisiera yo como cerrar, ¿no? Cuando yo estaba leyendo unas entrevistas de Jesús Urzagasti, que es un poeta realmente alucinante, ¿no? Uno de sus poetas preferidos era el colombiano Aurelio Arturo, ¿no? Porque es que existe una conexión muy honda con las montañas, existe una conexión muy honda con ese territorio, digamos, americano, en donde, como decía Alfonso Reyes, de tanto observarlo se labra un espíritu común, ¿no? Por supuesto, yo siento, Gabriel, que en esta lectura de la distancia, pues uno de alguna manera lo que hace es una humilde reinvención desde la emoción, desde, digamos, las cosas que le parecen a uno particularmente llamativas, pero jamás podrá ser un mapa definitivo ni exacto, por fortuna, entre otras cosas porque tenemos una poesía que constantemente está redefiniendo y está ampliando la experiencia misma de lo que considerábamos que es la poesía. En este mismo momento alguien está escribiendo, ampliando mapas y haciendo relaciones, ¿no? Y de alguna manera yo siento que ese es como el ejercicio que tiene que hacer todo antólogo. En lo que a mí respecta, digamos, siento que hay una conexión muy honda, digamos, con una naturaleza, con un paisaje. Quizás los poemas más bellos que se hayan escrito sobre las montañas en Sudamérica podrían haberse escrito, digamos, en la literatura boliviana, pero al mismo tiempo también esa misma diversidad del territorio boliviano, correcto, el árbol y la piedra, decía Mitre, pero en realidad son muchos sitios, porque también está el Chaco, ¿no? Tienen como esa capacidad, digamos, como de la coexistencia y del diálogo entre muy distintas formas de expresión. Y eso es un poco lo que yo veo desde la distancia, ¿no? Coincido con ambos en algo, ¿no? Creo que por fortuna nos tocan tiempos de, voy a tomar el título de una antología que salió en Visor hace unos años, de canon abierto, ¿verdad? Donde eso está en construcción, pero además, así como cuando éramos niños y nos enseñaban la historia de nuestros países, todavía ocurre un poco, pero cada vez menos, como una sucesión sincrónica, ¿verdad? De presidentes y de ideologías, que además en el caso de tu país y el nuestro, el tuyo Santiago y el nuestro, estaban marcadas por interrupciones, guerras, ¿no? Motines, etcétera. Esa historia de continuidades y rupturas era totalmente sincrónica, irreversible, en una sola dirección, ¿no? Unidireccional, y hecha desde una interpretación, digamos, más o menos ortodoxa. En cambio, ahora creo que estamos comprendiendo que a la poesía tal vez no hay que leerla así, que hay que leerla en distintos planos, igual que pasa en la historia en general, la historia de larga duración, ¿no? La historia económica, la historia de la vida cotidiana. De pronto en la poesía estamos encontrando esas otras posibilidades. Hace años en la crítica boliviana, por ejemplo, se escribió algún libro que buscaba correspondencias, no recuerdo si fue Juan Quirós o Carlos Castañón, que escribió un libro que buscaba correspondencias entre poetas bolivianos y poetas internacionales, pero ya de otra época, digamos, los poetas internacionales, no poetas
digamos, del canon universal. Pero me parece que es muy interesante esto de ¿por qué no tejer? O sea, a veces cabe buscar la conexión de Jesús Urzagasti con quienes están antes de él y quienes vienen luego de él, y es probablemente un poco lo que hace Mónica, pero de pronto también parece interesante esa conexión. Tú, Santiago, me dijiste, me recuerdo. Se te cortó un poco. Sí, Sí, te quedaste congelado, creo que estabas aludiendo a la relación de Aurelio Arturo y Urzagasti, ¿no? Pero creo que... Y lo inmovilizaron. Quedó interrumpida la relación entre Aurelio Arturo y... rotas las relaciones diplomáticas, digamos, entre la política boliviana y colombiana. ¿No? A ver si vuelve. Ahora sí, sí. Era el fantasma de Jesús, ¿no? Desde el Chaco, ¿no? O de alguno de sus muertos, de la ventana al parque. Decía que a mí me parece fascinante la posibilidad esa, ¿no? Es decir, ¿por qué no ver esas conexiones? Porque resulta que las poéticas de un país a veces dialogan con las de otros países. ¿No? Y no puedes leerlas solamente en un plano geográfico. El espacio y el tiempo nos condicionan demasiado. No sé, Mónica, ¿cuál es tu impresión ahora que estás tejiendo, digamos, buscando hilos y tejiendo puentes entre generaciones bolivianas? Y si a veces no has sentido la tentación o la necesidad de también buscar en esos autores sus diálogos con poetas de otros países. Sí, bueno, uno de los desafíos que te permite la lectura comparada, y ahí está muy interesante leer, muy interesante fue la palabra, ¿no? Muy productivo leer, por ejemplo, el ensayo de Santiago, que se juega una interpretación y no simplemente un ordenamiento posible, para comparar con cómo uno ve las cosas, dependiendo eso, ¿no? Del lente y de comparado con qué esté armando su lectura. A mí me parece que cuando los poetas mexicanos empezaron a cuestionar hacia el 2010 si la poesía mexicana le faltaba calle, por ejemplo, y hay textos muy interesantes escritos al respecto, lo que pedían era más que se despeine un poco la poesía mexicana, ¿no? Que no tenga tanta confianza en el lenguaje y estaban mirando, o sea, decían eso porque estaban mirando a la poesía del cono sur, ¿no? Sobre todo a la argentina y a la chilena, que son profundamente experimentales, que tienen muchas dudas alrededor del lenguaje. Aquí también, generaciones últimas, sobre todo, yo siento que hay una nostalgia por no haber tenido una vanguardia más radical o una neovanguardia más fuerte, o tener un espacio que permita justamente más experimentación, más visualidad, tal vez menos contenido, menos referencialidad, etc. Entonces, creo que mirar otras tradiciones poéticas te ayudan a veces a establecer contrapuntos interesantes y productivos, y también preguntas incómodas, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años una queridísima poeta me dijo que había leído la antología que hice para Chile, le había parecido muy impresionante la constancia de la muerte como tema y lo fuertemente contenidista que le parecía la poesía boliviana. Yo dije, ¿comparado con qué? O sea, contenidista, pero entiendo, el peso referencial puede ser mucho y existencial también, puede haber como mucho tema de alguna manera, para bien y para mal, o sea, unos que lo manejan mejor, peor, lo que quieras. Y entonces ella me dijo que, claro, estaba pensando en estas poéticas más experimentales, más de lenguaje, ¿no? Y evidentemente, yo creo que hasta años muy recientes, nuestra poesía no tiene tanto esa experimentación. Uno apenas dice eso, entonces alguien me va a corregir rápido y me va a decir, está Eduardo Mitre, sí, es Eduardo Mitre, digamos. O sea, uno de 250, ¿no? No es una constante en nuestro panorama la experimentación, la ruptura sintáctica, lexicográfica, la duda, digamos, y la problematización del mismo poeta dentro de su lenguaje, etc. Entonces, a mí lo que me gusta de escuchar otras voces que nos miran desde afuera, y eso es muy agradecible siempre, es que permiten ese contrapunto, ¿no? Entonces, ahora para mí es un poco más visible cada vez establecer, por ejemplo, filiaciones, presencias de poetas, algunos de muy primera línea y otros no tanto, que parecen haber sido muy leídos, etc. Es más difícil hacer los puentes, digamos, entre pares, ¿no? Es más fácil que tú digas, bueno, esta generación se ha enamorado de Lamborghini y lo ha leído una maravilla, o de Pedro Lemebel, o qué sé yo de quién. Pero hacia arriba, ¿no? Hacia las filiaciones más consolidadas, porque claro, es complejo que te des cuenta quién está leyendo
ahorita Gabriel Chávez, digamos, ¿no? Es más complicado filiar y uno puede caer en unas tentaciones que establezcan más filiaciones, digamos, afectivas, emotivas, sociales incluso, que literarias, ¿no? Porque ahí nos pasa como con esa tramposa pregunta que te hacen como autor, que es, ¿y tú, influencia de quién crees haber recibido? Entonces todos responden, Virginia Woolf, Fernando Pessoa, Vallejo, ¿no? Nadie dice, no sé, un poeta totalmente desconocido que a nadie le suene. Entonces hay trampas en la afiliación y en la lectura que uno puede establecer con puentes, pero creo que nos hace bien esto de discutir y dialogar con gente que nos mire desde otros lugares y por lo tanto te diga, yo no estoy de acuerdo con lo que dices que la poesía boliviana es solemne, a mí me parece divertidísima. Entonces, ¿comparada con qué? ¿Desde qué humor? Y por eso me parece más que necesario este tipo de intercambios. Sí, creo que es un ejercicio necesario, Mónica. Creo que estos años nos deparan esta posibilidad. Ojalá nos regalen estos años más Santiagos Espinosas, ¿no? Aunque con Santiago estamos muy contentos. Ha habido también otros poetas que han tenido acercamientos a la poesía boliviana en estos años. Floriano Martins, por ejemplo, ¿no? En Brasil escribió un ensayo, un proyecto de antología que luego se publicó solo en digital. Pero creo que es un diálogo pendiente, algo aún por construirse. Querido Santiago, y dentro de la poesía boliviana que has podido estudiar, ¿cómo encuentras esas filiaciones de las que habla Mónica? ¿Tú has podido ver conexiones entre los poetas que has estudiado o tal vez son más cada uno una isla en relación a los otros? ¿Qué has podido percibir sobre ese mapa de la poesía boliviana actual? Cuando dices actual, ¿dices a las últimas generaciones o, digamos, lo que podríamos llamar siglo XX y lo que estamos ahora? Tal vez mediados del siglo XX hacia aquí, ¿verdad? Para tomarlo en sentido amplio, pero no tan amplio. Exacto. Pues mira, yo hay algo en lo que creo y me interesa, tú lo sabes muy bien, ¿no? Y es la conexión de la poesía con el paisaje, con el entorno, digamos, ¿no? Yo creo, y aquí vale la pena hacer como una pequeña reflexión, y es, nosotros vivimos en un sistema neoliberal que nos ha hecho pensar que todo es sustituible, que las cosas se importan sin ningún tipo de aspereza, ¿correcto? Que los capitales circulan de un lado a otro del mundo, digamos, y entre menos permanezcan, entre menos se unten de ese lugar, digamos, pues más rinden y mejor, ¿no? Incluso Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, dice una cosa que me parece a mí muy sugestiva, ¿no? Y es que dice que antes se medía el prestigio de los viajeros por el peso de los equipajes, ¿no? Yo incluso recuerdo el equipaje de mi bisabuelo, que es un baúl gigantesco que dice Alfonso Silva. En ese baúl quiero decirte que nos hemos sentado varias generaciones de Espinosas, un poco a la manera de tu canción de la sopa, ¿no? Hoy en día ocurre exactamente al contrario, y es entre más ligero sea el equipaje, más sofisticado es ese viajero, ¿no? Esto que estoy diciendo, ¿qué tiene que ver, digamos, ¿no? Y que me parece a mí, digamos, como esencial a la hora de entender tanto la poesía colombiana como la poesía boliviana. Y es que la poesía muchas veces nos recuerda que los espacios no son intercambiables, que otras personas miraron las montañas antes que nosotros, que esas planicies luminosas, digamos, de Santa Cruz han sido cantadas por otros, que cuando estamos escribiendo ocurre un diálogo entre los fantasmas que escribieron antes de nosotros. Y de alguna manera, como lo decía Benjamin, de alguna forma, ¿no? Pues cada vez, digamos, que uno nombra la palabra esperanza, probablemente está hablando de otras personas que ya nombraron esa palabra esperanza y que hablaron otra vez, ¿no? De alguna manera, querido Gabriel, a mí me interesó mucho lo que encontré, digamos, en la poesía boliviana, es esa honda conexión con un paisaje, digamos, ¿no? Tú sabes que yo escribí un libro de la poesía colombiana que se llama Escribir en la niebla, ¿no? Que el solo título de alguna manera habla sobre la historia colombiana, pero también sobre la conexión con el paisaje. Y de alguna manera lo que traté de hacer con la poesía boliviana fue entender desde las resonancias de la poesía la conexión de unas personas con esas montañas, con esas, digamos, llamémosle llanuras, digamos, selváticas, con esa tierra del Chaco. Tratar de entender, digamos, que el diálogo no muchas veces ocurre, como dice Mónica, en una especie de línea
que ni existe en la realidad, digamos, ¿sí? Como que cuando uno escribe un poema uno dice, no, mira, yo vengo de esta línea que va desde Neruda, Eduardo Mitre, realmente nadie escribe así, ¿no? Todo el mundo escribe con una profunda coexistencia de muy distintas cosas, lo popular, lo oculto, lo que se lee, lo que no se lee. Muchas veces escribimos más sobre los silencios que sobre el efecto que nos produce a nosotros otro poema, ¿no? Pero en particular me interesaba muchísimo eso, querido Gabrielito, pensar que en la poesía existe como una especie de geografía fantasmal, como una especie de diálogo a través de esas montañas, a través de esos territorios. Mira, pensar que una tradición como Bolivia, por ejemplo, ¿correcto?, tenga como esa posibilidad de mirar el continente en perspectiva desde la ambigüedad de un país que está en el centro de todo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí me enamoraron profundamente de una lectura más panorámica, ¿no? Pensar hasta cierto punto que la poesía boliviana casi que vuelve a nacer desde un poeta de los confines, ¿correcto?, como Urzagasti, me emocionó profundamente. Pensar que un poeta como Eduardo Mitre, por más que esté en los Estados Unidos, en París, en donde quiera que sea, lleva la transparencia del altiplano, digamos, a una calle de Nueva York, al resplandor de unos zapatos en una calle. Ese tipo de conexiones que son en el fondo lo que llamamos pertenecer a un país, porque es que esto no es, digamos, como la patria o la tradición, sino son ese tipo de cosas de lo que hablamos cuando hablamos de poesía colombiana, una ligera variación en el aire, un resplandor particular de las montañas que otros han cantado y que nosotros cantamos después de ellos, ¿no? Y hasta cierto punto, lo has dicho tú, para mí fue muy importante el viaje a Bolivia también para eso, ¿no? Para entender que muchas veces esos silencios, esas resonancias, esa ciudad de La Paz que se ve, digamos, desde el montículo, había sido cantada y escrita, digamos, por otros poetas, ¿no? Es volver a fundar, si se quiere, digamos, como una conexión menos efímera, digamos, con la naturaleza. Y finalmente, Gabrielito, y que es lo más determinante, más allá de las lecturas colectivas, a veces es difícil hablar de poesía y queda más fácil hablar sobre poemas, ¿no? Es la tremenda intensidad que tú encuentras en estos poetas. Es que mira, a mí Jaime Sáenz me entró, digamos, con una fuerza y con una intensidad que tú ya como lector no puedes ser el mismo, ¿correcto? Cuando tú lees un libro como La Noche, por ejemplo, ¿correcto? O cuando tú te sintonizas con recorrer esta distancia, o cuando de pronto sientes la experiencia de leer los poemas a Penélope de Blanca Huitúchler, tú entiendes que esa intensidad tiene que ser reunida en el libro, ¿correcto? Que no puede ser que eso que tú has descubierto de manera ingenua, ¿no?, y emocionada, no pueda pertenecer a otros, ¿no? Que es un poco, fíjate, lo que hizo Forrest Gander con Jaime Sáenz, que es un poco lo que, digamos, hasta cierto sentido ha hecho Mónica con todos los poetas sobre los que ha escrito, o el mismo Eduardo Mitre, nuestro gran amigo Eduardo Mitre, con ese recorrido que ha hecho, ¿no? Luego, en el fondo es eso, querido Gabrielito, es otra forma de leer el territorio, es otra forma de leer las resonancias de las que también somos, y la posibilidad de un todavía en el mapa sudamericano, ¿no? Algo que todavía no hemos comprendido del todo, y que de alguna manera nos redefine, nos comunica. A mí me parece que con la poesía colombiana y la poesía boliviana, y esto que digo puede ser una gran exageración, y no me importa, yo no quiero la corrección del crítico, sino más del lector emocionado, se parece mucho a lo que pasó con Rumania y con Polonia en Europa, ¿no? Que cuando tú miras la línea muy clara de las vanguardias, digamos, en Francia, del desarrollo que tienen en Italia, digamos, las corrientes en Rusia, más o menos como esos entrecruzamientos, y de pronto aparece un territorio singular, diverso, profundamente misterioso, llamado la poesía polaca o llamada la poesía rumana. Yo humildemente creo que eso puede pasar con la poesía boliviana, creo de alguna manera que también puede pasar con la poesía colombiana y su resistencia a la violencia, y pues bueno, ojalá esta charla también se preste para que pues más personas lean la poesía boliviana y para que podamos publicar ese libro, Gabrielito, que la verdad a mí me emocionaría mucho que otros lectores del ámbito hispánico conocieran los poemas de Mónica, tus poemas, los poemas de Paura, de Jessica Freud, bueno, de tantos otros poetas recientes y por supuesto de unos maestros que más que por ser maestros, digamos, nos iluminan por su vigencia, por su actualidad, porque todavía tienen mucho para decir. Muchas gracias, Santiago. Entusiasma, porque tampoco aquí pretendemos que este sea un diálogo académico y por tanto tiene cabida el entusiasmo, ¿no? Entusiasma esa mirada, ese tu asombro respecto a la poesía boliviana, ¿no?, de los últimos años, con nombres ya instalados, como tú dices, con otros que están en proceso, ¿no?, de plena creación, en plena maduración poética. Pero tú, por ejemplo, has aportado un elemento
que estuvo muy presente en el análisis en Bolivia, pero respecto a la narrativa de cierta etapa, el paisaje. Mónica, tú por ejemplo, en tus estudios sobre la poesía boliviana, en tus lecturas, ¿habías en algún momento notado la presencia de ese elemento? ¿Te parece relevante o más bien no tanto? Para nada. No sé qué hace este chico Espinosa. No, a ver, me parece que es un esto que yo decía del juego del lector, ¿no? Y aprovecho porque ambos han mencionado esto de que no leen como académicos. Los académicos también sufrimos, no nos desprecien así, también somos sentimiento. No significa que leer desde la academia sea leer desde, no sé, un catálogo o conceptos o lo que fuera, ¿no? Yo creo y defiendo que leo como poeta antes que como cualquier otra cosa, en la medida en que leo siempre lenguajes, ¿no? Entonces, me parece que sería un buen momento para debatir justamente desde dónde leemos. A mí lo que me gusta el ejercicio que hace Santiago, más allá de que yo coincido o no con el espacio, que por cierto no es uno de los temas que yo haya trabajado más, ni en los que me fije más tampoco, es que a mí me encanta la posibilidad de que alguien lea desde ahí, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca leer, y que esa persona tenga la apertura, digamos, de decir, ¿y esta Mónica por qué lee ahora desde, qué sé yo, resonancias, o por qué lee ahora desde voces? Porque ahí sí nos vamos a enriquecer, y me parece un momento muy fuerte no hemos hablado del contexto, hablando de contextos, porque creo que el presente se nos ha parecido como urgente, o por lo menos así lo siento yo, muy radicalmente desde el año pasado, en todas partes, no solo por la pandemia, aquí por la política, pero no solo aquí, en tantas partes del mundo. Entonces, hacernos cargo de un presente que desestabiliza en muchas cosas lo que éramos y lo que creíamos, creo que no puede no afectar ni a la poesía, ni a la lectura. Entonces, es un momento de planteamiento, de pensar, ¿vale la pena todavía leer como leíamos? ¿Se puede seguir leyendo literariamente la literatura? ¿Se puede seguir habitando el lenguaje de esta forma? No sé, ya realmente es que ahora vamos a poder hablar de espacios, ahora que se nos han borrado todos, ni de tiempos, ahora que se nos ha hecho todo un enorme, largo presente que nos transcurre, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien leer desde cualquiera de los lugares donde uno le permita hacer tránsitos y sendas, ojalá ocasionales, efímeras, y que uno mismo esté dispuesto a borrarlas después para partir de otro lado. Creo que también es un momento de preguntarnos y de estar dispuestos a que la poesía y la lectura sufran, ¿no? Como todo en el mundo ahorita, una posibilidad de hecatombe, digamos, de replanteamiento. Me he ido lejos de tu pregunta, Gabriel, pero bueno, quería decir eso también. No, pero la has contestado de principio muy rápidamente, ¿no? Pero coincido en que cuantos más sean los lugares y más diversos desde donde leamos, luego, ¿no? Esa coralidad, ¿no? de la lectura, esa polifonía va también, quién sabe, poder llegar a puntos de convergencia, pero también en cada una de las notas disímiles, ¿no? Poder ofrecer a los lectores, que son los que nos importan, al fin y al cabo, ¿no? Una visión más amplia. Mónica, a consecuencia de lo anterior me viene una curiosidad inmediata. ¿Desde dónde estás leyendo? ¿Desde dónde dirías que estás leyendo la obra que estás trabajando en este momento? Porque ya que ustedes ya lo han puesto en público, yo no quise, respetando, ¿no? Que son obras en proceso, pero tanto Mónica como Santiago tienen en este momento antologías entre las manos, y antologías distintas de las que se han hecho hasta ahora de la poesía boliviana, ¿no? Cada uno ya ha hablado del tema en público, entonces no estoy siendo infidente. ¿Desde dónde dirías tú que es tu lectura? Porque Santiago nos ha contado la suya. Casi que desde una plataforma que no deja de moverse, te cuento, porque había hecho yo un mapa, pero es que ando como en crisis en muchas zonas de la vida ahorita, y también en lo que estoy tratando de pensar o sujetar, y que además, como empecé este proyecto en un proceso de pandemia y de enfermedad, de delirio febril, pues entonces fue todo más complejo desde el punto desde la partida hasta hoy. Te decía yo que era una profunda crisis porque yo había decidido trabajar filiaciones, es lo que estoy trabajando hace ya 10 años con la colección de La Crítica y el Poeta, que llevan 15 volúmenes, y todavía siento que hay deudas y hay lugares que no me va a alcanzar la vida para comentar. Entonces quería yo trabajar filiaciones, porque uno dice, pero ya Jaime Sanz, dele con Jaime Sanz otra vez, Jaime Sanz, ¿no? Pero ¿qué es
concretamente lo que tenemos los bolivianos de Jaime Sáenz, o ha sido un mito más y nos hemos contado un nombre que no dejamos de repetir, como el himno, ¿no? A mí esas preguntas me siguen provocando y yo quería trabajar todavía filiaciones. Entonces, la primera línea de la antología trabaja filiaciones, pero luego, como me da a mí el ataque ahí medio librano también de pensar siempre en el verso de las cosas, dije, pero ¿funcionará esto si desordeno un poquito el mapa y leo más bien, o sea, si tú lees a un escritor con sus pares o entre sus pares, no es lo mismo para nada si lo lees con relación a sus mayores y menores. Y de hecho, los menores, que ahorita están algunos añorando el árbol genealógico y otros pateándolo, me parece regio preguntarnos qué nos permiten ver. Cuando yo escucho en un poeta de hoy, lo he escuchado ya un par de veces, por lo menos aquí en La Paz, decir, esa Mónica Velázquez, digamos, qué dramático todo lo que escribe, ¿no? Me parece re mal, digamos. Yo sí me interesa saber qué quiere matar ahí, ¿te das cuenta? ¿De qué quiere despegarse? ¿De qué no quiere, por qué no quiere hacerse la hermana mayor y la deja, digamos? Entonces, he armado una lectura en un sentido y otra que desdice la anterior. Entonces es, no sé, una antología medio esquizofrénica por ahora. Bueno, tal vez una antología bipolar como lo es Bolivia, ¿no? Que Bolivia tal vez es un paisaje puesto sobre una plataforma que se mueve, ¿no? Para sintetizar la charla de ustedes, ¿verdad? Uno ha hablado del paisaje, tú de una plataforma en movimiento. Esa plataforma en movimiento podría ser el Zoom, que no ha parado de tener sus vacilaciones hoy en la transmisión, hablando de plataformas que se mueven. Pero antes de despedirnos y de pasar al cierre de la Semana de la Poesía, yo quisiera preguntarte algo, Mónica, y enseguida voy a pasar a preguntárselo a Santiago, pero de un modo distinto. Voy a cambiar la pregunta. Sí, es que es interesante, porque mientras afuera recién se está descubriendo a Jaime Sáenz o a Blanca Vitíchter, que tiene una edición en México, ¿no? Hecha por Rodolfo Hasler, que estuvo leyendo con nosotros hace un par de días, en la presentación de la bellísima antología Nubes de Eda Armas, que es, miren, otra manera de hacer una antología, ¿no? De pronto, reunir poemas sobre nubes, pero a partir de eso haces otro tipo de constelación. Me parece una antología fascinante, otro corte, y otra muestra que revela lo que decías, Mónica, ¿no? Que las antologías ya no tienen esa pretensión totalizante, dogmática, ¿no? Creo que son antologías apócrifas, de alguna manera, haciendo la similitud con los apócrifos. Pero Mónica, y para hacer una concesión al público, que siempre pide carne, ¿no? Te quisiera preguntar si tú tuvieras que recomendar a quienes nos siguen en Bolivia o fuera, ahora la tecnología ayuda, de estos poetas más jóvenes, ¿no? De los más jóvenes, de la gente nacida ya en las últimas décadas, ¿no? De esos que uno, por lo menos a mí me pasa, tú eres de la misma generación que yo, les pregunto qué año ha nacido o veo, ¿no? Su fecha de nacimiento y me entra un pequeño temblor, ¿sí? Porque son bien jóvenes. Entonces, uno o una poeta que patee el árbol y otro u otra que más bien se reconozca en él, lo contemple, lo acaricie y quiera hacer una de sus ramas. Uno y uno, brevemente, que podrías recomendar para su lectura, sabiendo que hay muchos otros interesantes, simplemente tal vez porque lo estás leyendo ahora, porque estás trabajando en ello, o porque te gusta, sin dar, o sea, con un pequeño argumento. Quieres encender las redes sociales, pero lo bueno de que lo hagas es que yo no me enteraré, porque ya sabes que me niego a ellas. Entonces no me enteraré lo que se diga por tu pregunta insidiosa. Te avisaré. Sí, seguro que lo harás. A ver, de los más jóvenes, nacidos en los 90, que además son chicos y chicas que circulan mucho en autoediciones o ediciones de independientes, por lo tanto son muy difíciles de conseguir para nosotros acá, ya afuera, no sé, hay que hacer ciencia ficción para mandarles. Yo diría que un poeta muy fuerte que me conmueve mucho y me parece que está rompiendo varios arquetipos en nuestra poesía es José Villanueva. Un poeta para hablar de poesía callejera, experimental, ¿qué se dice? Coloquial, pero conceptual al mismo tiempo y que alborota varios de los mapas, pero también él como cuestionador de eso de andarse llamando poeta, digamos, cosa que no lo convence para nada, porque él es eso entre muchas otras cosas, bien distinta a nuestra generación, que te parecía lindo decir soy poeta, ¿eh? A pesar de las consecuencias. Estos chicos no le ven ningún encanto a eso, ni creo que están desenamorados de eso y me parece súper bien, envidiable. Al lado de
una poética totalmente contraria a eso, radicalmente contraria a eso. Por ejemplo, aunque también es diferente, quiero decir, pero es, a ver, estoy pensando en Lucía Carballo, que también me interesa como búsqueda lo que está haciendo, pero más bien es extraño, se descubrí el otro día y me gustó mucho. No encontraba yo con quién filiar a Lucía, y de pronto me di cuenta que tenía mucho que ver con Pedro Shimose. Yo no sé si le guste o no a la Lucía lo que diga eso, ni al Pedro, pero bueno, en todo caso hago ciencia ficción y relaciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque Lucía habla mucho hoy día y pone muy en primer plano el contenido de sus poemas todo el mundo de la tecnología, ¿no? Y es exactamente lo que hizo Pedro Shimose en sus primeros 2 libros, cuando ponía en primer plano la incidencia del gobierno norteamericano, la pelea de la teología de la liberación, etcétera. Es decir, poetas que habían estado inmediatamente dejando testimonio del momento contextual que tenía y de cómo eso los interpelaba, por ejemplo, ¿no? Pero son totalmente opuestos. En lenguaje, en posición autoral, son radicalmente opuestos. José Villanueva quiere pluralizarse y multiplicarse y desaparecer, y Lucía más bien es una presencia muy fuerte autoral, por ejemplo. Muchas gracias, Mónica, por esa apuesta. Lo bueno, yo sé que tú no estás en las redes, pero lo bueno para los que están y nos siguen es que hay muchísimo de José y de Lucía en las redes, ¿no? Porque toda esta nueva generación, ya no hace falta comprar el libro, eso es otra cosa que está pasando, la desaparición del libro como lo que era, ¿no? Probablemente se vuelva un objeto de colección, un objeto más bello, tal vez vuelva como los vinilos, ¿no? No lo sabemos, tal vez pase nunca, bueno, yo no quisiera porque... Bueno, los PDFs no tienen olor, peso, sabor, trazos, arrugas, rayones, ¿verdad? Pero ambos se pueden encontrar. Yo, en cambio, puestos a discrepar, encuentro más bien correspondencias entre Lucía y José, y encuentro a Lucía la más paseña de las poetas cruceñas, ¿no? De su generación, ¿no? En temas, en gesto, etcétera. Y me parece muy interesante. Anoche estuvo Lucía leyendo en la parte presencial de la semana. Y Santiago, para cerrar contigo, vámonos a los poetas muertos, ¿no? A los poetas muertos bolivianos que has leído. Si tú tuvieras que recomendar a un par de poetas bolivianos, que no sean ya Jaime Sáenz, tal vez, al que te has referido, o Jesús Urzagasti, 2 poetas bolivianos fallecidos, ¿quiénes serían y por qué? Bueno, antes de hablar de los fallecidos, recapitular algo que ha dicho Mónica que me parece muy, muy importante, ¿no? Y es, yo creo que una de las grandes conclusiones que nos queda de esta charla, pues es la diversidad y la amplitud, ¿no? ¿Correcto? La posibilidad que nosotros tengamos de que un colombiano lee la poesía boliviana, o digamos, o de lo que estamos hablando de estos intercambios, pues es algo maravilloso, pero también la posibilidad de la diversidad, ¿no? Yo tiendo a pensar que este mundo es cada vez más homogéneo, cada vez más estandarizado. Yo creo que esto de las pantallitas corre el riesgo de un poco lo mismo, ¿no? Como de homogenizar más el mundo. Entiendo a Mónica en su decisión de salirse de las redes, a veces me la pienso yo, porque termina como unificando el mundo, como quitándole su diversidad y su color, ¿correcto? Todos nos parecemos mucho. En Corea, en todas partes los niños se visten igualito, camisetas de fútbol con jeans y tenis, es igualito, ¿sí? Las tecnologías que antes eran, mira, un país como Colombia y como Bolivia, es decir, miren, una lengua indígena, digamos, que exista en Colombia o en Bolivia, es de una riqueza asombrosa. La lengua de los coquis, la palabra vagina, es la misma que amanecer. Imagínense ustedes el proceso mental de esta gente, es una cosa loca. Yo siento que la poesía, en un mundo cada vez más homogenizado y más gris, tiene la capacidad, digamos, de recuperar esa diversidad y esa diferencia. ¿Qué es lo que te pasa cuando tú vas a un museo de arte, ¿no? Que ves un cuadro y ves una persona distinta, ¿correcto? Mientras que tienden los seres humanos a parecerse cada vez más. Y creo que eso mismo ocurre desde la forma en que leemos la poesía. Nosotros, como estudiantes, digamos, de universidades de muchas generaciones, a veces se nos impuso una lectura muy similar de la poesía, y es una lectura en donde consistía en que Colombia es una tradición conservadora porque no tiene vanguardia, Bolivia es una tradición conservadora pero precisamente la gracia está en esa otra posibilidad de leer el mundo que nos está ofreciendo esa poesía. Por ejemplo, la posibilidad que tienen estos poetas para hablarnos de lo ecológico, que es algo que yo creo que un tipo como Jesús Urzagasti, por ejemplo, tú dices, wow, ¿no?
Y así, digamos, ¿no? Nuevas formas de leer, distintas formas de leer y diálogo entre, digamos, esas lecturas que también existen. Pues mira, en general, digamos, quisiera recomendar, un poco brincándome a tu sugerencia, hacerle un pequeño homenaje a Stéphane Chaumet, correcto, y a la edición tan maravillosa que salió en Colombia y que tiene un prólogo espectacular, correcto, donde se explica también esa condición mediterránea que para mí fue esencial, que es Memoria sin espejo, ¿no? Que es la antología que salió en Colombia y que es una antología de la reciente poesía boliviana, en donde las mujeres, por ejemplo, tienen un protagonismo muy claro y muy marcado, ¿correcto? Algunas de las poesías más interesantes de ese libro son de mujeres, en donde se ve un poeta pues consolidado en nuestra generación como este, y otras voces. Yo quisiera invitar a los colombianos que nos están, digamos, siguiendo y pues a los bolivianos también, a los de otros países, pues que sepan que hay una publicación que se ha hecho en Colombia sobre la reciente poesía boliviana y que me parece a mí que es un libro hermoso y que habla precisamente sobre una tradición, ¿correcto?, que se dio la oportunidad de mirarse a sí mismo desde otros meridianos, pero que en su diálogo con el mundo, pues evidentemente está produciendo unas cosas muy, muy retadoras, con mucho riesgo, y que a mí me gustan muchísimo. Respecto, digamos, a poetas consolidados y todo, pues los he mencionado. Tú sabes mi admiración por Eduardo Mitre, por Usagasti, por Jaime Sanz. Quisiera resaltar también la escritura de las mujeres, ¿correcto? Paula Rodríguez Leyton, por supuesto Mónica, Vilma Tapia, ¿no? Me parece que es una magnífica poeta. María Soledad Quiroga, ¿no? Les recomendaría muchísimo la poesía de María Soledad, y bueno, pues podría seguir, pero se nos acaba el tiempo. Es muy difícil decir pocos nombres. Quede entonces recomendada la antología Memoria sin espejo, ¿no? Publicada en la colección Ladrones del Tiempo, ¿no? De Stéphane Chaumet en Colombia. Creo que la presentamos en el Gimnasio Moderno hace un par de años, el año pasado, es muy reciente la antología, ¿no? En una pascana, en una parada que hice rumbo a alguna parte en Bogotá, ¿no? Que fue muy, muy grato presentarla. No sé si se puede pedir por Amazon, pero tal vez sí en la colección Ladrones del Tiempo se pueda conseguir. Es una antología interesante porque también es una selección híbrida, ¿verdad? Es decir, hecha por un poeta francés que ha vivido en muchos países del mundo y que ahora vive en Colombia y no vive en Bogotá, sino vive en el Quindío, ¿verdad? Sí, que lee la poesía boliviana. Me parece muy interesante esa posibilidad que nos da todo esto, ¿no? Esa multipolaridad, esa multifocalidad, y que lo más hermoso es que además podemos discrepar entre nosotros y podemos ser y no ser académicos y podemos tener esta y la otra lectura, pero al final todos converger en nuestra pasión por la poesía, que es lo que nos ha reunido estos 5 días. Querida Mónica, para terminar, algo que quisieras decir para cerrar este pequeño diálogo que deja ya en el aire, ¿no? 2 antologías que esperamos ver pronto publicadas. Ya no sé, ya tengo que plantear la tercera línea, ¿ves? Yo lo que quisiera decir, porque he estado escuchando esta semana las lecturas, agradecerte a ti y a Paula, que creo que han hecho un enorme esfuerzo para hacer esta semana, repensar la lectura más como una actividad de laboratorio, de experimentación, de juego, que como un ejercicio legitimador, o por otro lado, para ir por donde decía de Santiago, como un ejercicio como el que se hace un poco al armar grupos en Facebook, ¿no? Solo con los que se parecen a ti, digo. Me parece que es linda la lectura y generoso el ejercicio. Y ahora, la mitad de la gente que se pone en antología en general no me gusta mucho, no la elegiría para leerla así por mi gusto. Pero sí me parece ver en ellos rasgos que a mí me llaman la atención y me hacen como espejos para saber qué estoy pensando sobre la poesía. Y creo que ese ejercicio es muy enriquecedor, muy generoso, y creo que sería lindo que lo practicáramos a menudo. Y ojalá esa fuera la actitud de todos los antólogos, Mónica, ¿no? Porque eso es de lo que se trata, ¿verdad? Yo a veces pienso cerca de la tumba de mis mayores en Sucre, ¿no? A la que me gusta ir cuando voy a Sucre, hay un mausoleo enorme de una institución, que ahora ya no hay instituciones, creo, de ese tipo,
pero a ratos algunas antologías me da la impresión que deberían tener como subtítulo o como sello de edición el nombre de esa institución. Se llama Sociedad de Socorros Mutuos, ¿no? Entonces, creo que hay un poco eso, ¿no? Esa tentación, pero lo más importante es que también noto que cada vez menos, ¿no? Porque se van haciendo esfuerzos de lectura y hay una especie de gravitación propia y van quedando, ¿no? Los que tienen más esa actitud, ¿no? De no precisamente leerte con los que te pareces, ¿no? Leernos entre la carta entre gitanos, ¿no? Sino más bien poner todas las cartas en el tablero. Muchas gracias por esta rica conversación, ¿no? Una hora de conversación sobre la poesía boliviana contemporánea, podríamos estar mucho más tiempo, y si esto fuera físico, y si estuviéramos en Cochabamba, ya estoy pensando en el poema de Mitre y Ámsterdam, Cochabamba, y si el Zoom fuera Cochabamba, entonces podríamos estar en ese punto intermedio que tenemos en Bolivia, que Cochabamba es la Bolivia de Bolivia, ¿no? Pero también tranquilamente en Sopocachi con Mónica, ¿no? O en Bogotá con Santiago, o en cualquier otra de las avenidas, esquinas, alamedas, plazuelas, rincones de la poesía. Ahora quiero agradeciéndoles muchísimo, queridos Mónica y Santiago, alentándolos a seguir adelante en estas lecturas. Invitar a Juan Murillo Denker, como lo decía al principio, para quienes se han conectado recién, poeta, perdón, se va a enojar conmigo, crítico, ¿no? Ensayista, fotógrafo, un espíritu agudo ante todo, ¿verdad? Y un gestor comprometido, presidente de la Alianza Francesa de Santa Cruz, que apoya la Semana de la Poesía desde su nacimiento y cómplice de la máquina de escribir en la revista El Ansia y en otros quehaceres. Invito a Juan, por favor, a que pueda dar inicio al acto de cierre de esta semana con unas palabras y luego quedará esto bajo el timón de la anfitriona de la semana, Paula Rodríguez Leito. Gracias, buenas noches a todos. Qué gusto de verlos en la distancia y en la proximidad de lo virtual. Como bien decía Gabriel, la crítica tiene un precio y creo que no se conoce ningún busto de bronce de reconocimiento a ningún crítico literario alrededor del mundo. Como que tampoco existe un monumento al poeta anónimo. Sí hay al soldado desconocido, pero no hay al poeta desconocido. No todos los que publican son poetas, ni todos hacen precisamente poesía. La ventaja de tener la última participación con el objeto de cerrar un evento y comentar las dos últimas presentaciones, nos lleva a la metáfora de que uno puede ser el fiel de la balanza que equilibra situaciones, o puede ser también la afilada hoja de una guillotina. Y de guillotina saben bien los franceses, y ustedes saben que tengo el sombrero de la presidencia de la Alianza Francesa. Entonces, esas dos situaciones son interesantes y hay que encontrar el equilibrio también entre el fiel de la balanza y la guillotina. Con respecto a la última conversación, al diálogo que hemos visto entre Santiago y Mónica, moderado por Gabriel, me parece interesante esta experiencia en la que se encuentran desafiantes a intentar construir una lectura de la poesía. Pero repetidas veces, y como todos los poetas, hablan con imágenes y hablan de mapas poéticos. Santiago hacía una referencia y decía, es que alguien escribió sobre las montañas, pero otros ya las vieron las montañas y otros ya escribieron sobre ellas, o simplemente no escribieron y se conmovieron. Entonces, aquí empieza, digamos, la primera cuestión relativa
que entiendo para fines de tipo académico, referencial, se necesita la etiqueta de poesía colombiana, poesía ecuatoriana, poesía boliviana. Pero si vemos, por ejemplo, a un poeta que no he escuchado comentarlo esta noche entre Santiago y Mónica, pero que ambos saben que es parte de mi preocupación sobre la poesía en Bolivia, si hablamos de la poesía amazónica, ¿tiene una frontera la poesía amazónica que no sea otra que los ríos que van cobrando voces por donde van pasando? Y me refiero a Nicomedes Suárez Arauz, a quien anoche me tocó leer. Y me parece que estos análisis deberían tratar y trabajar tanto los planos espaciales como los planos temporales y encontrar sus propias tensiones, tanto en sincronías y diacronías, porque también las categorías en cuanto a fechas, en cuanto a periodos, nunca son del 1 al 31 de diciembre. Siempre hay un traslape entre generación y generación, y lo que fue vanguardia se convierte en conservador. Y lo que es más importante en este tipo de análisis es ver por qué esos conservadores se defienden frente a la vanguardia y por qué la vanguardia en algún determinado momento termina siendo conservadora. Leer desde la academia es una disciplina y leer con distancia es una experiencia en la que, como bien decía Santiago, se presenta el entusiasmo del lector, se siente tocado, se siente atraído. Pero hace un par de días atrás conversábamos con Mónica cuando hablábamos de que fue traducida al francés. Hablábamos que el traductor ha cruzado una frontera, ha cruzado un espacio y debe adaptarse y sobrevivir en ese nuevo territorio. Debe respirar en ese nuevo territorio. Y decíamos que traducir es una forma de comunicar. El hecho de escribir es una manera de comunicar y esa manera de comunicar es una traducción. Y creo que, como bien Santiago está preocupado por el paisaje, la poesía en este plano no es otra cosa que la traducción de ese paisaje. Mónica tiene otro interés, pero yo creo que es ahí donde se presenta el diálogo que construye y es donde se puede perfectamente establecer patrones de mirar de una manera diferente como hasta ahora hemos venido leyendo a nuestros poetas. En algún momento a mí me da la impresión que más que un mapa y que una cartografía poética es una guía de rutas donde los poetas han viajado a un determinado lugar y se constituyen en centro, o es el centro donde hay que ir y presentar la poesía. Ahí tenemos, digamos, la experiencia paceña, donde muchos de nuestros poetas de todos los confines del país tenían que llegar a La Paz y ahí se constituían poetas, porque donde estaban el reconocimiento podía ser menor o, por otra sencilla razón, la academia estaba en La Paz. Creo que esa es mi reflexión en cuanto a lo que he escuchado y en cuanto he entendido del diálogo entre Mónica y Santiago. Y creo que el desafío no es construir un mapa plano, sino un mapa tridimensional que nos permita ver los altos y los bajos, los valles, las alturas intermedias, asimiladas metafóricamente a la construcción de nuestra poesía. Y ahí replantearnos si existe una poética, una poesía boliviana, una poesía colombiana, porque estamos viendo que cuando entramos en estos terrenos, diluimos las fronteras artificiales que construyeron los hombres. ¿Será distinto el poeta de una orilla del lago Titicaca peruano del lado boliviano?
en la orilla brasilera, en la orilla boliviana, el Amazonas será otra cosa. Entonces, creo que estos diálogos y estas maneras de leer nos permiten encontrar otras verdades. Por eso es que me permitía mencionar a Nicomedes Suárez Araúz, porque inventó territorios apócrifos, pero nos llevó a encontrar una manera de ver la naturaleza. No le cantábamos a la naturaleza como en algún momento tuvo la literatura, sino mostró al hombre como parte de ese equilibrio de la naturaleza. Encontrar estas verdades, estas lecturas, descubrir a estos poetas, a estos escritores, creo que es tremendamente importante. Los que ya están conocidos los van a estudiar. Los que todavía no los hemos estudiado, los que todavía no los hemos difundido lo suficiente, todavía son un tesoro para los que quieran hacer una especie de arqueología poética, incluido aquellos poetas que todavía se mantienen vivos. Ese sería mi comentario con respecto a Mónica, a Santiago, a quienes aprecio muchísimo, y me parece que lo que están intentando desarrollar es una tarea muy compleja, muy difícil, va a ser sujeta también seguramente de mucha crítica, pero enseñarle a la gente normal, a la gente corriente, que el poeta también es un ser humano, que el crítico es un ser humano y que una noche de esas no escribe poesía y ve la telenovela de moda, creo que es importante porque hay una suerte de mito, como bien decía Mónica hace unos años, decir ser poeta era crear una distancia y construir un cierto prestigio, aunque tenía sus consecuencias decidir ser poeta. Pero creo que es importante este desafío para que los lectores como yo tengamos la idea de que es bueno tomar distancia para mirar las cosas y cambiar el ángulo, y como fotógrafo tengo la autoridad para decirlo, cambiar el punto de vista, que no es otra cosa que cambiar la lente para ver de más cerca o de más lejos. Con relación a la primera presentación acerca de la ciencia y la poesía, quisiera ser breve cuando ya en un conversatorio anterior planteábamos de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. La poesía resolverá el tema de los ángeles y la ciencia nos dará un alfiler de suficiente resistencia y de suficiente área para que en la punta del alfiler puedan caber todos los ángeles. Entonces, esta situación nos lleva quizás a una otra interesante situación. Hemos hablado de que la ciencia debe tomar conciencia y no puede perder su calidad humana. Hace algunos años, ya muchos años, me tocó reflexionar sobre una obra sobre Frankenstein, que era para mí, en principio, más allá de la historia lineal, la metáfora de los hombres que juegan a ser dioses. Y ya sabemos de dos poetas famosos que se peleaban si el poeta era o no era Dios, pero querían tener criaturas de su propia creación, pero no reparaban en aquello que podía causar su propia ambición de jugar a ser dioses. Y era un científico el que creó esta criatura, que con los años se convirtió, por ejemplo, en una metáfora de la bomba atómica. Y el que desarrolló la ecuación y desarrolló la bomba atómica, creo, si no me equivoco, terminó suicidándose, porque no reparó en su momento aquello que iba a ocurrir a partir de su invento. Y frente a eso, como bien decía don Luis García Montero, está la poesía. Porque la ciencia se cuestiona, la poesía cuestiona y se cuestiona. Y ahí viene el encuentro. Y ahí vienen una cantidad de similitudes y de diferencias. Y en esa relación entre lo que es ciencia y en qué se parece a la poesía y en qué se distinguen, viene la paradoja. Y aquello
que parecería no ser lógico empieza a cobrar sentido y la poesía es una respuesta frente a la ciencia. Me ha gustado muchísimo la conferencia porque me he reconocido en varios aspectos que hemos conversado esta semana y que he venido trabajando en los años anteriores. Creo que repensar estos conceptos son muy importantes. Y quisiera hacer una pequeñísima lectura de un texto de Octavio Paz, hablando, además que Octavio Paz fue un hombre que en sus últimos años leía mucha ciencia y que se cuestionó la ciencia frente a la poesía y analizó sus similitudes y sus diferencias. Pero construyó una imagen. Caminas adentro de ti mismo y el tenue reflejo serpeante que te conduce no es la última mirada de tus ojos al cerrarse, ni es el sol tímido golpeando a tus párpados. Es un arroyo secreto, no de agua, sino de latidos, llamadas y respuestas, llamadas, hilo de claridades entre las altas hierbas y las bestias agazapadas de la conciencia oscura. Con esto finalizo los dos comentarios que me pidió nuestra anfitriona. Paula, aprovechar de agradecerle por la confianza en darme el sombrero al momento de cerrar este evento. Y ya desde el sombrero del gestor, del que apoya, todos sabemos que tenemos posiciones circunstanciales en la vida. Hoy somos presidentes, mañana no somos presidentes, y cuanto más alto subimos siempre puede ser más grave la caída. Entonces, pero mi compromiso con la Semana de la Poesía es un compromiso que ya viene llevando varios años, es un compromiso que permite generosamente convocar no solo a poetas, sino al público en general a seguir, a esperar, y también, lo que decía hace un momento, a que la gente normal entienda que el poeta también es gente normal. No es un dios, no es un semidios, no es un héroe de los que nos cuenta la mitología griega, sino es un ser de carne y hueso que simplemente tiene la capacidad de sentir y crear imágenes que nos conmueven. Esta experiencia de todos estos años con Paula ha sido muy enriquecedora, particularmente para mí, porque si bien he participado desde el auspicio, desde la cooperación de la Alianza Francesa, que lo hacemos con mucho cariño gracias a todo el soporte que nos da la Embajada de Francia o que la misma institución en Santa Cruz, pero a mí personalmente me ha enriquecido mucho porque me permite acercarme a poetas que quizás no los habría leído nunca, no los habría escuchado, y eso hace que enriquezca mi espíritu. Creo que, además, en este año se fusiona la Semana Internacional de la Poesía con la Ciudad de los Anillos. Y se fusiona en nuestra participación en forma paralela con Jauría de Palabras, y ya tenemos una comunidad con puntos de vista diferentes, de eventos diferentes, de fuentes diferentes, pero que todos confluyen en el mismo objetivo: querer ser mejores seres humanos a partir de conmovernos desde la poesía, a partir de contar con la generosidad de aquellos poetas que nos leen, que nos comunican, que nos dan conferencias, que dialogan como ha dialogado esta noche Mónica y Santiago, sin ningún otro interés que enriquecer el espíritu del otro, el otro con mayúscula, para finalmente concluir diciendo que este tipo de eventos lo que hacen es construir un nosotros poético. No es el yo, no es el yo, no eres tú, sino somos todos, y todos
estamos prefiriendo caminar por estos caminos, caminar por estas rutas que no nos llevan al centro, quizás más bien nos llevan a la periferia. Y en la periferia también hay verdad. Creo que con esto puedo declarar concluida esta intensísima semana y solamente desear que el próximo año estemos todos y más conversando, discutiendo y abrazándonos, y ojalá que sea también de forma presencial, porque si bien la pequeña pantalla nos une, nos falta el calor del contacto entre piel. Muchísimas gracias, Gabriel, por haberme invitado, por contar conmigo. Gracias, Paula, por la... Muchas gracias, un aplauso por todo. Querido Juan Murillo, te agradecemos porque tu mirada de síntesis, tu mirada más pausada quizá nos da la posibilidad, y todos estos años nos ha dado la posibilidad de organizar las ideas, que a veces los poetas somos más soñadores, y entonces hemos logrado hacer la 7ª Semana de la Poesía, esta vez en la Ciudad de los Anillos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Gabriel, Santiago, Mónica, por acompañarnos. Cerramos esta semana con la felicidad de lo logrado, ¿no? Hemos visto muchos amigos, hemos oído poetas, hemos llegado al público, hemos logrado que la poesía llegue al público, y también hemos reflexionado. Creo que ha sido muy importante reflexionar, oír, entender algunas ideas que estaban ahí flotando. La conferencia de Luis García Montero nos ha iluminado, ¿no? Entonces, nos queda agradecer a nuestros auspiciadores, primero a los coorganizadores, ¿no? Como la Alianza Francesa, a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, a la Feria Virtual del Libro y a la CRE. La CRE es uno de nuestros aliados más antiguos, está desde el principio como la Alianza Francesa. A todos ellos les agradecemos y los invitamos. Seguramente en este momento en la Manzana 1 de la ciudad de Santa Cruz ya está iniciándose uno de los caminos de la luz, ¿no? Abiertos por nuestro compañero Gary Dager, que es otro de los organizadores de esta actividad. Los invitamos a los que están en Santa Cruz a poder acompañar presencialmente estas lecturas y así cerrar esta actividad. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fraterno. Y bueno, invito a Mabel Molina. Mabel Molina ha estado todo este tiempo detrás de la pantalla y ha permitido junto a su equipo a que podamos salir al aire. Mabel, son tus palabras. Yo me despido con mucha gratitud de todos. Muchas gracias, Paola. Bueno, primeramente, a nombre de la Feria Virtual del Libro y de la Cámara Junior de Santa Cruz, felicitarlos a los organizadores, a Gabriel, a ti, Paula, a Gary Dager, a Juan Murillo, por esta exitosa 7ª Semana Internacional de la Poesía en el marco de la 21ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Realmente para nosotros es un honor, como la feria virtual, ser parte de este tipo de actividades para apoyar a la literatura y a la poesía. Y así también indicarles de que las puertas virtuales de la Feria Virtual del Libro siempre van a estar abiertas a estas actividades. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que también han seguido a la feria. Muchísimas gracias, Mabel. Tenemos un cierre virtual. Bueno, muchas gracias.
Es la 7ª Semana Internacional de la Poesía en la Ciudad de Los Anillos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Y Mónica, qué lindo cerrar con ustedes. Juan. Chao a todos. Un Gracias. abrazo muy grande y Chao a muchas todos. Abrazos. felicitaciones. Chao. Chao, adiós.